One Piece es una historia que posee dos sistemas de poder internos que sirven como base para desarrollar con un poco más de congruencia las peleas. Por un lado está el de las frutas del diablo, las cuales funcionan por según qué parámetros y que le otorgan a sus consumidores habilidades especiales a cambio de no poder volver a nadar. Este fue el sistema base de la historia, el cual fue equilibrado posteriormente por el segundo sistema de poder, el Haki, el cual le permite a sus usuarios competir contra los consumidores de frutas. Actualmente en él existen tres ramificaciones principales, la del Haki de armamento, la del de observación y la del conquistador. Todas ellas tienen uno o varios usos avanzados que les permiten a sus usuarios condicionar las batallas en las que se involucran. Y esto es lo que me lleva a hacer este video, en donde les hablaré de los 10 mejores usuarios de este sistema y las razones por las que se encuentran aquí. Cabe resaltar, existen personajes en la historia que decidí no incluir como Rox D. Xebec, esto debido al desconocimiento de sus capacidades y a que actualmente no debería tener más relevancia más allá de lo que hizo en el pasado, así como tampoco a Ryuma, ya que tampoco existe mucha información de él y creo que su puesto lo puede compartir con Dracul Mihawk, de quien sí que podemos analizar más datos. Pero en fin, empecemos con el top, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Para inaugurar el video no hay mejor personaje que uno de los Yonkou más poderosos y queridos de la historia, Edward Newgate, quien en su juventud formó parte de la legendaria banda de piratas de Rox D. Xebec, personaje del cual no sabemos nada más que era extremadamente poderoso, ya que constantemente se la vivía metiéndose en problemas. Es por esta razón que una buena parte de sus subordinados acabarán siendo tan fuertes, puesto que el poder en One Piece se desarrolla con las peleas, y esto mismo es lo que explica que, al salir de la banda, Shirohige fuera una completa bestia en cuanto a niveles de poder respecta, siendo capaz de rivalizar con Goldie Roger, el pirata que junto a Monkey D. Garp derrotó a su capitán en God Valley. Y es que en el flashback de Oden vimos un poco del nivel de haki que se manejaba en esta rivalidad cuando ambos chocaron ataques, momento que hasta el día de hoy sigue siendo una de las demostraciones de haki más grandes vistas hasta ahora, cosa que justifica que el usuario de la fruta de los terremotos esté presente en el top, ya que no necesitaba de ella para alcanzar niveles estratosféricos de poder simplemente con su voluntad, la cual era tan inmensa que pudimos ver grandes vestigios de la misma en la época actual cuando cruzó ataques con Shanks el pelirrojo y separó el cielo, así como también cuando generó un gran ataque de haki hacia Marineford que requirió de que los tres almirantes de la marina le tuvieran que repeler. Por todas estas razones, Edward Newgate se queda en el 10º puesto de los mejores usuarios de haki de la historia. Ahora, un puesto más arriba se encuentra el miembro del Gorosei Topman Warkuri, o para los amigos, el viejo jabalí. Este tipo en un principio pasó bastante desapercibido cuando apareció en la isla de Egghead. Sin embargo, con el pasar de los capítulos nos fuimos dando cuenta que, a diferencia del resto de sus compañeros, él era el único al que debíamos respetar, porque sí que actuaba de forma lógica demostrando su superioridad respecto a la de los personajes del bando bueno. Y entre todas esas demostraciones incluyó un potente grito que contenía haki del conquistador avanzado, con el cual potenció de sobremanera la onda expansiva que obligó tanto a Luffy como a los gigantes Dory y Brogy a tener que detener su escape para no salir volando. Simplemente con esta pequeña demostración del uso de su haki del conquistador avanzado nos podemos hacer una idea de lo que es capaz de hacer este personaje, el cual seguramente acabará teniendo muchos más trucos bajo la manga que veremos cuando los Mugiwara le vuelvan a enfrentar, razón por la cual de momento prefiero ser prudente y colocarlo en este lugar del top. Cabe resaltar, si más adelante hace algo que demuestre que es aún más poderoso de lo que ya le hemos visto, le subiré los escalones que hagan falta, pero de momento creo que queda bastante bien como el 9º mejor usuario de haki de One Piece. Así te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. El arco de Wano fue un antes y un después para la historia de One Piece en general, esto porque se profundizó muchísimo en el uso del haki de forma ofensiva, y todo esto gracias a que Kaido sirvió como el muro al que Luffy tenía que derribar para poder avanzar en la historia. Verán, el rey de las bestias tenía una resistencia que, para aquel entonces, era inigualable, y esto forzó a Luffy a tener que utilizar el haki de armamento avanzado para siquiera hacerle daño. Sin embargo, al enfrentarlo en Onigashima, este demostró que podía emplear de forma avanzada el haki del conquistador, ampliando el paradigma de todo lo preestablecido y forzando a Luffy a tener que aprenderlo para igualarle. Sin embargo, como el Oni llevaba años masterizando el recurso, podría decirse que incluso tras su derrota sigue siendo un mejor usuario que el sombrero de paja, o al menos de momento, y esto es lo que justifica que esté presente en el top, ya que pesa muchísimo el haberse centrado en el recurso durante décadas. Y es que a diferencia de Barba Blanca, quien tenía un estilo de combate mucho más integral que involucraba el uso de su fruta, Kaido se centraba enteramente en pegar porrazos
con Haki del Conquistador y solo usaba las habilidades de su Zoan para complementar su poder o potenciarse a sí mismo. Es por esta razón que creo que es mejor usuario que los dos anteriores y por la que se queda en el puesto número 8 del top. Pero si de basar su estilo de combate en el Haki se trata, es necesario mencionar a un personaje mucho más longevo que Kaido y que concentra su poder en el Haki por mera naturalidad, y ese es Nuzjuro, el miembro del Gorosei que tiene la forma bestia del caballo esquelético. Verán, este tipo es además de un monstruo también un espadachín, y por lo mismo debemos asumir que su dominio del Haki es muy alto, ya que sin excepciones todos los espadachines que pasen del umbral del nivel de poder de comandante de Yonkou hacia arriba deben tenerlo. Mihawk por ejemplo lo tiene, Zoro también, Oden lo tuvo, Ryuma seguramente también lo tuvo y Nuzjuro no será la excepción, cosa que está completamente justificada, ya que si este es un tipo que presuntamente ha vivido durante un montón de tiempo, ha tenido el suficiente como para convertirse en un maestro con la espada, y eso va de la mano con ser un maestro con el Haki, ya que el propio Mihawk lo comentó cuando empezó a entrenar a Zoro en el salto temporal. Es por esta razón que debemos asumir que Nuzjuro deberá ser un gran usuario del Haki, y por lo mismo le posicionaré en el séptimo lugar del top. ¿Qué le pasa a usted? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Pero dejemos de hablar de cosas hipotéticas y pasemos a comentar realidades, por lo que Monkey D. Garp se abre paso en el video a puñetazos, tal como lo hizo en Hachinosu con el Galaxy Impact. Y es que, qué mejor manera de explicar el dominio del Haki que tenía esta maldita bestia que con la destrucción que ocasionó con uno solo de sus puñetazos a gran parte de una isla entera. Es que literalmente generó una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. Y lo peor de todo es que luego de hacerlo con sus dos monkeys morenos bien puestos, dice que ya no es como antes, dando a entender que si estuviera en su prime hubiera destruido la isla entera seguramente. Definitivamente el nivel del dominio del Haki de Garp es impresionante, y esto en parte se debe a que solamente se valía de ese recurso para luchar. Vamos, que este tipo seguramente tuvo que enfrentarse a los piratas de Rocks en God Valley solo con eso, y lo más probable es que en aquel entonces varios de ellos tuvieran frutas del diablo, cosa que le haría mucho más difíciles los enfrentamientos, pero a pesar de ello el héroe de la marina se quedó con la victoria, demostrando así que solamente con Haki se puede llegar muy lejos en su mundo, y esto me basta y me sobra para colocarle en el puesto número 6 del top de los mejores usuarios del recurso. Y si hablamos de luchadores full Haki legendarios del pasado, no podemos dejar de lado a literalmente el tipo con el que inició esta historia, Goldie Roger, el rey de los piratas. Y bueno, ¿qué decir de este sujeto? Si empezamos por lo que sabemos que le relaciona con el puesto anterior, debemos comentar que Roger fue históricamente el rival de Garp. Ambos nacieron en el mismo mar, es decir, el East Blue, y a lo largo de sus vidas lucharon un montón de veces, esto porque uno era marín y el otro era pirata. Tal parece que Roger nunca fue atrapado por él, lo que nos da a entender que esos enfrentamientos difícilmente hayan acabado en su derrota, y es por esta razón que le posicionan un puesto por encima del héroe de la marina, ya que si Garp hubiera sido más fuerte le habría atrapado, y como ambos fueron luchadores full Haki, una buena parte de su fuerza dependía de la maestría que tuvieran con el recurso. Dicho lo cual, ahora si nos vamos a sus otros rivales dentro de la piratería, este constantemente luchaba con Barba Blanca, cosa que tiene muchísimo mérito, ya que igualaba en poder al emperador sin tener los poderes de ninguna fruta del diablo, y esto es algo que le posiciona también por encima, ya que dependía enteramente de ello para enfrentarlo. En cambio, el hombre gigante tenía la fruta Gura Gura para apoyarse. Dicho esto, Roger se aprovechaba de su arma, la legendaria Ace, que era un sable de calidad insuperable, es decir, una Saijo o Wasamono, la cual usaba para canalizar su Haki y poder dispararlo contra sus enemigos tal cual como lo hizo con Oden. Y lo curioso es que ese Kamusari ni siquiera iba con intenciones de liquidar a la samurai, ya que en un principio Roger quería reclutarlo, por lo que podríamos decir que se contuvo al momento de lanzárselo. Pero bueno, como muchos ya sabrán, el Haki como tal es un sistema de poder que refleja la voluntad y ambición de sus usuarios, razón por la cual tiene lógica que el rey de los piratas, que no deja de ser el tipo que llegó más lejos en la historia moderna de este mundo, esté por encima de todos los usuarios anteriores. Por todas estas razones, se queda con el puesto número 5 del top. Bigote, pero es que son unos culos así de grandes, bigote.
Y a partir de este momento entramos en escalas mayores de dominio del recurso. Esto porque sí, Roger tuvo que haber sido un usuario increíble y llegó más lejos que nadie como pirata. Sin embargo, eso no implica que sea el mejor usuario pirata del recurso, y para demostrarlo les traigo una afirmación bastante polémica, ya que a mi parecer Mihawk es mejor usuario de Haki que él. Y ojo, tengo pruebas para demostrarlo. Verán, previo al salto temporal de la mitad de la historia pudimos ver cómo a través de un diálogo el Ojos de Halcón nos dio a entender que el dominio de este recurso era indispensable para poder convertirse en un espadachín destacable, razón por la cual debemos asumir que ser un buen espadachín en este mundo va de la mano con ser un muy buen usuario del Haki, o al menos el de armamento. Pero es que sumado a esto luego tenemos el caso de las Gokuto, que son las espadas con el filo oscurecido de forma permanente. Si investigamos entre toda la información que tenemos a la mano en la actualidad nos daremos cuenta que es necesario un buen dominio del Haki para poder convertir las Meito en Gokutos. Y esto me lleva a hacerme una pregunta: si Roger era tan buen usuario, ¿por qué no pudo oscurecer de forma permanente el filo de Ace? Si asumimos que Mihawk hizo lo propio con su Yoru, debemos dar por hecho que al menos mejor usuario del recurso es, y tomando en cuenta que en general las generaciones de piratas van superando a sus predecesoras, no sería descabellado pensar que a este punto de su vida Mihawk haya desarrollado una maestría superior a la de Roger con el recurso, más que nada porque al menos uno tendría de ejemplo al otro. Por otro lado, actualmente el nivel de poder total de Mihawk sigue siendo un misterio, y como esto es un shonen, sería algo típico que, si se está posponiendo esa revelación, es porque el mismo se lo va aumentando Oda fuera de escena para adecuarlo a lo que requiera para que sea parte del top cuando tome protagonismo. Vamos, que mientras más tarde Mihawk en dar su 100% en la historia, más poderoso acabará siendo, y como por ser un espadachín puro su poder es directamente proporcional al nivel de maestría de su Haki, pues razones no me faltan para creer que es digno merecedor del cuarto puesto o del top. Pero ¿qué sería del cuarto puesto sin el tercero? Y es que la medalla de bronce del top se la queda a Kagami no Shanks, el antiguo rival del actual mejor espadachín del mundo, y que a su vez fue aprendiz de Goldie Roger. Verán, desde su juventud como pirata los duelos que el pelirrojo tenía con el Ojos de Halcón resonaban por toda la Grand Line, entreteniendo incluso a piratas legendarios como Barba Blanca cuando eran contados, cosa que demuestra que desde bien pequeño este pirata tuvo un potencial brutal. Pero ¿por qué sucedió esto? La razón es simple: como ya les mencioné antes, las generaciones futuras tienden a superar a las anteriores, y en el caso de Shanks esto es algo que cobra muchísimo más lógica, ya que, siendo aprendiz del que acabó convirtiéndose en el rey de los piratas, seguramente aprendió un montón de cosas, entre ellas el dominio de la espada, ya que ambos usan armas del mismo tipo, siendo la de Ace Grifón, y seguramente esto fue de la mano con el aprendizaje del Haki. Si asumimos que Roger le enseñó a usar el recurso en la época en la que ambos navegaban en el Oro Jackson, estaríamos hablando de que Shanks lleva usando el Haki desde que era un niño, es decir, aproximadamente desde los 12 años, y esto es una completa locura, ya que estos poderes van mejorando a medida que se les va usando en combate, por lo que mientras más temprano se aprende, más potencial se acaba teniendo con el mismo. Y de hecho, algo que demuestra que Shanks sí que le sacó bastante partido a ello, es que sabemos de forma canónica que le ha dado usos al recurso que nadie hasta ahora ha podido darle, como por ejemplo el de agrietar el entorno que le rodea con su Haki del Conquistador, así como hizo cuando abordó el barco de Shirohige al tener su reunión durante el arco de Water 7, cosa que no se ha vuelto a ver de momento. Luego tenemos el caso de que usó ese mismo Haki para dispararle rayos desde la lejanía a un almirante de la marina y asustarlo hasta el punto en el que le ahuyentó. Esto lo hizo con Aramaki al final del arco de Wano, aunque bueno, eso sí que se ha visto en otra oportunidad, pero de eso hablaremos más adelante. Y por último tenemos el caso de que Shanks es conocido también como el asesino del Haki de observación, esto porque con su propio Haki anula la posibilidad de que usen el Haki de observación en su contra, algo bastante roto a mi parecer, y esto nos lo contaron en un volumen canónico escrito por Oda que sirvió de contenido promocional para la película Film Red. Por todo esto considero que Shanks es un usuario de Haki mucho más completo que Mihawk, razón que justifica que sea el puesto número 3 del top. Pero ahora entramos en terreno de suposiciones, puesto que de momento no hemos visto que el personaje ocupante de este puesto siquiera use el recurso. Sin embargo, si nos regimos por la lógica, no podemos dejar de lado que actualmente es casi seguro que sea el personaje más poderoso de One Piece. Y sí, hablo de su villano final, Imu Nerona, el gobernante del mundo. Como ya les mencioné antes, el recurso del Haki es un reflejo de la ambición y la voluntad de quien lo use, por lo que partiendo desde esa base no es descabellado pensar que Imu debe tener un Haki increíblemente descomunal. Esto porque hay que tener muchísimo
muchísima voluntad y sobre todo una cantidad grandísima de ambición para acabar siendo el máximo gobernante del mundo. Dicho lo cual, el haki requiere de que su usuario le entrene en combate para poder fortalecerse, y es aquí en donde tocaría hablar del tiempo que tiene Imu sin realmente entrar en combate, ya que lleva centenares de años gobernando desde las sombras y por consecuencia estando sin exponerse a los peligros del terreno del combate, de no haber sido porque participó en la Gran Guerra del Siglo Vacío, la cual se extendió por décadas. Imu, al igual que los otros 19 gobernantes de los reinos que se aliaron para enfrentar al Gran Reino, participaron en ese conflicto, cosa que hace que tengamos que asumir que fueron protagonistas de épicos enfrentamientos que darían pie a que todos se masterizaran en el dominio tanto de sus respectivas frutas si es que eran usuarios, como también del haki. Es por esta razón que creo que cuando se nos revele el poder que tiene Imu en combate no nos quedará dudas de que, tanto en el dominio de su posible fruta como en el de su haki, será el mejor de ese momento puntual. Evidentemente esto es un salto de fe que estoy haciendo, pero decido creer que el villano final de esta historia estará ampliamente por encima de los que fueron derrotados previamente. Es por esta razón que se queda con el puesto número 2 y la medalla de plata del top. Pero ¿quién podría ser entonces mejor usuario de haki que el personaje más fuerte de la actualidad? Pues simple, el mejor usuario de haki y probablemente el personaje más fuerte de toda la historia, es decir, el Joy Boy. Antes les mencioné que Imu se tuvo que aliar con 19 gobernantes más para poder enfrentarse al Gran Reino, y ese último basaba su poder bélico en dos cosas: sus avances tecnológicos y literalmente en una sola persona, el Joy Boy, es decir, que en parte Imu se tuvo que aliar a un montón de gente para poder enfrentarle, y claro, la historia nos dice que acabó ganando, pero eso no quita que fue en su momento un conflicto bastante desequilibrado en cuanto a números respecta, sin embargo no a escalas de poder, puesto que si fue una guerra que se extendió por un siglo, fue en parte porque el bando numeroso no fue capaz de erradicar al Joy Boy y al Gran Reino rápidamente, razón que me hace pensar que Imu solo no hubiera podido. Pero hablemos del haki de Joy Boy. Resulta que recientemente se nos reveló parcialmente su apariencia en un capítulo del manga, mismo en donde Emmet, el robot ancestral de Egghead, desató una cuerda liberando el haki más poderoso del Joy Boy, mismo que él había almacenado ahí cuando aún se encontraba con vida. Esto fue suficiente para que literalmente destransformara a los miembros del Gorosei de su forma monstruosa a la de los humanos, generando rayos que se extendieron por decenas y decenas de metros a su alrededor. Tal fue el poder que desde Mary Joyce, el máximo gobernante del mundo, pudo sentir la presencia del primer pirata de la historia, cosa que le hizo arrodillarse y temblar de miedo al devolverle su mente los recuerdos de la época en la que tuvo que enfrentarlo. El haki del Joy Boy fue tan potente que literalmente hizo que se arrodillara el máximo gobernante de la actualidad, y eso es lo que explica que en cuanto a maestría con el recurso fuera el mejor de todos, por lo que el puesto número 1 y la medalla de oro se lo queda el portador original del sombrero de paja, el Joy Boy. Y bueno, este fue mi top 10 de los usuarios de haki dentro de la historia. Sé que lo de colocar a Imu y no a Shebek, a pesar de que desconocemos el dominio del haki de ambos, puede haberle chirriado a algunas personas, pero tengan presente que Imu sigue influyendo directamente en la historia, y el capitán de los piratas Rocks en teoría ya está en el otro barrio, así que decidí priorizar a los personajes de los que tenemos más información, y a los que prometan demostrar cosas en el presente de la historia. Dicho esto, por aquí les estaré dejando un video que hice de todos los posibles nuevos integrantes de la Cross Guild, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.